sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, al explicar este texto podemos entender cómo se produjo la caída, ¿no? Cómo entró el pecado y posteriormente la muerte en la esfera nuestra, en la esfera de la humanidad. Teníamos una especie de parejas allí, ¿no? La tentación que viene de parte del tentador, que luego se une a nuestra concupiscencia. Si esas dos cosas se unen, pues se produce el pecado, ¿no? El pecado dentro del corazón, de los cuales muchas veces ya hemos sido culpables, hallados culpables delante de Dios. Y luego dice el texto que ese pecado que ya está en el corazón, más la consumación, cuando ya se lo lleva a la práctica, produce muerte. Y ese es el proceso a través del cual pues todos los seres humanos mueren espiritualmente, ¿no? Se separan de Dios debido a que han pasado a través de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a concluir esto, mis hermanos? Que todo este proceso se produce en nuestros corazones y muchas veces no va a ser necesariamente visible, ¿no? Muchos de nosotros somos buenos para ocultar pecados, pero delante de Dios no los podemos ocultar. Por eso Él nos indica, ¿no? que el pecado, el adulterio, el asesinato, la maldad sale del corazón. A veces no se va a manifestar públicamente, ¿no? Pero ya está el pecado en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Y habíamos terminado con una frase que dice así: es lamentable, pero muchos de nosotros ya somos culpables delante de Dios de ciertos pecados en nuestros corazones, los cuales simplemente aún no hemos consumado. Entonces, hermanos, esto es una exhortación a cada uno de nosotros a poder prestar atención en lo que ocurre en nuestro corazón: la envidia, el desprecio, el odio, ¿no? la lascivia, el adulterio. Eso está allí y Dios sabe que está allí. Lo podremos ocultar de nuestros esposos, nuestras esposas, de nuestros hijos, de los hermanos de la iglesia, pero de Dios no lo podemos ocultar. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en nuestro corazón, lo que ocurre en nuestros corazones. Vamos a seguir ahora entonces con Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, porque nos toca seguir con esta historia, ¿no? La historia que tiene que ver con la creación del hombre, la mujer, luego el matrimonio y también la familia. Vamos a ver qué nos toca ver hoy. Génesis 3, 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este ya fue el resultado, ¿no? El resultado del pecado. Ya Adán y Eva ya habían caído en pecado y se habían escondido, habían tratado de ocultar su desnudez con hojas, y luego dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, pero ellos simplemente se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué podría ser mejor que escuchar la voz del Señor, ¿no? Si pudiéramos nosotros hoy, ¿cuántas veces en nuestro corazón anhelamos escuchar una voz audible, ¿no? Donde uno le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Y uno quisiera que tronara al cielo y dijera: haz esto, haz aquello, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos aleja de la voz de Dios. El pecado más bien nos trata de mantener aparte de todo lo que Dios tenga que decir. Entonces Adán y Eva estaban en completo pecado en ese momento, ¿no? Miren lo que dice primer libro de Samuel 12, 14 y 15. Es un contraste entre oír la voz y no oír la voz. Primer libro de Samuel 12, 14, 15 dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y aquí viene, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios,
haréis bien. Es decir, oír, obedecer, es hacer bien, hacer lo correcto. Y el versículo 15 dice, mas, si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Entonces, esa es la advertencia de nuestro Dios, ¿no? Oír es el área de la bendición, es el lugar donde estamos seguros, donde estamos bien, ¿no? Pero no oír la voz de Jehová, pues es pasarnos al otro lado de la cancha, donde Dios mismo dice que va a ser nuestro juez y también va a castigarnos, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, mi hermano. El pecado es lo que influye en nosotros en el deseo de escuchar la voz de Dios o de simplemente silenciar la voz de Dios en nuestro corazón. Pero hoy en día, mis hermanos, la voz de Dios sigue presente en el mundo, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí. Dios sigue hablando, sigue exhortándonos. Por eso la Biblia nos manda a enseñarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros para que la voz de Dios se siga propagando y manteniendo presente. La voz de Jehová se paseaba en el paraíso, pero después de la caída del hombre y la mujer, los seres humanos fueron expulsados de este paraíso. Pero ¿saben qué ocurrió? Dios tuvo que también salir de allí y buscar al hombre en su propio terreno, porque el hombre no es capaz de buscar a Dios. No, hay una condición en nuestro corazón que nos impide buscar lo bueno. No, somos depravados, somos malvados, y Dios busca siempre llegar a nosotros. No, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso es un principio bíblico, mis hermanos. Ahora, la humanidad se quedó a vivir las consecuencias de su pecado. ¿Okay? La consecuencia iba a ser permanente, pero el ser humano nunca se ha quedado sin la voz de Dios. Eso es importante destacar, mis hermanos, porque la consecuencia del pecado está alrededor nuestro, pero Dios siempre ha sido misericordioso con nosotros en mantener su voz hablándonos a nuestros corazones. Ahora, volviendo al texto, cuando Dios viene al paraíso, viene el Creador, viene el Rector. El Creador viene a ver cómo está su creación, ¿no? Él viene a dar una ronda, por decirlo así, ¿no? Cuando uno sabe que tiene autoridad, uno, ¿qué es lo que hace? Uno trata de andar bien delante de la autoridad. Y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando usted ve a un policía por allí, aunque usted no esté haciendo nada malo, usted como que le da un poquito de nervios, ¿no? Pasar por ahí delante de los policías. Pero eso está bien, es normal que uno tenga respeto por la autoridad. Entonces, cuando Dios fue al huerto, la autoridad estaba allí. El Creador estaba allí, el papá estaba allí. Pero ¿dónde estaban sus hijos? Cuando usted como padre, cuando usted, y seguramente las mamás, que son las que generalmente pasan más tiempo en casa, cuando usted sabe que tienen niños pequeños y hay mucho silencio, ¿qué está pasando? Eso es una señal de peligro, ¿no? ¿Qué pasa con mis revoltosos? Están muy callados para estar haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, si usted llega a su casa y sus hijos no salen a recibirle y no están por allí, usted ya inmediatamente sospecha. Estos muchachos están haciendo algo malo o a su vez hicieron algo malo y por lo tanto están escondidos. En esa misma situación estaba Adán y Eva como dos niños pequeños, escondidos quizás por ahí en un arbusto para que Dios no los pudiera ver. Pero en realidad Dios sabía dónde ellos estaban. Dios es omnipresente, Él puede saber dónde estamos. Así que Dios estaba buscando a sus hijos en su hogar, en el hogar que les había dado. Ahora, hace unos días escuché que una persona hablaba de darle privacidad a sus hijos. Vamos a hablar un poquito, siempre voy a tratar de introducir ciertos consejos para los padres en nuestro desarrollo de las lecciones, porque de eso se trata estas lecciones, ¿no? Ayudarnos como padres a tener principios bíblicos. Escuchaba de una persona en un podcast diciendo que
ella decía, esta mamá decía, yo le doy a mi hijo su privacidad, yo respeto su privacidad. Y por lo tanto, hay lugares que yo no veo, yo no entro a su cuarto. Bueno, yo creo, mis hermanos, que es un grave peligro y un grave error darle privacidad a los hijos. Yo considero que por ejemplo, en la casa no debe haber cuartos cerrados, ¿no? A no ser que se estén específicamente cambiando de ropa. Ya que usted quiere entrar y no debe estar cerrado, a no ser que se estén cambiando de ropa. Las puertas de las habitaciones de los hijos deben estar siempre abiertas para que usted como padre sepa lo que están haciendo. No debería haber televisores en los cuartos de los niños, para que no tengan acceso a contenidos inapropiados. Los niños no deberían tener celulares con claves que los padres no tengan. No, que ese es mi celular y es mi privacidad. Dame tu clave. No, porque es mi celular. No, eso no puede ser. No, yo tengo la clave del celular de mi hijo y de mi esposa y viceversa. Todos tenemos las claves de todos. Cuando yo le digo a mi hijo, mírame tal cosa en el celular, él sabe cuál es mi clave. Yo no quiero que otras personas la sepan, pero yo no tengo nada que ocultarle a mi hijo, y mucho menos mi hijo nada que ocultarme a mí. Y lo mismo con mi esposa, ¿no? Siempre estamos en una transparencia total. Entonces tengamos cuidado con estos conceptos humanistas modernos de que el hijo hay que darle su espacio, hay que darle su privacidad para que se exprese, para que haga sus cosas de manera privada, ¿no? Eso es peligroso, mis hermanos. En la práctica, los chicos lo que van a buscar es siempre lo malo. Ellos no van a buscar la Biblia para leerla en la privacidad de su cuarto, no, van a buscar siempre lo peor. Usted tiene que ser malicioso en su forma de pensar, de que los muchachos, por su alteración hormonal, siempre están buscando lo que no deben. Ya, usted y yo pasamos por esa etapa, ¿no? Así que acordémonos de las luchas que tuvimos cuando éramos muchachos. Así que no nos dejemos convencer de eso que suena muy bonito, muy elegante esos conceptos, pero no, en la práctica son peligrosos. Bien, ahora, esta relación, mis hermanos, que Adán y Eva tenían, era una relación hermosa de padre e hijos. Pero tristemente, a través de la entrada del pecado, esa relación fue interrumpida. Y podemos ver en la palabra de Dios que la Biblia le llama a Adán hijo de Dios. Pero posterior a eso, ya para que el hombre tenga acceso a la presencia de Dios, el hombre ya no sentía esa cercanía como que Dios fuera su padre. Simplemente era un Dios soberano, fuerte, todopoderoso, pero no había esa afinidad como padre. Muy pocos desarrollaron esa relación como por ejemplo un Abraham, un Moisés, un Enoc, que caminaban prácticamente de la mano de Dios como su padre. Mire lo que dice Deuteronomio 5:25. El pueblo de Israel dice esto: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Eso es lo que ellos esa era la sensación que ahora sentían después de la caída en pecado, prácticamente ya de toda la humanidad. Ya esa relación, el solo hecho de escuchar la voz de Dios, a ellos les producía temor de morir. Pocos, como les dije, habían logrado volver a esa relación que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, esa relación de padre e hijo. Pero luego, mis hermanos, no solamente que los seres humanos ya no tenían esa relación de padre e hijo con Dios, sino que la Biblia dice que prácticamente cambiaron de padre. Ahora ya no eran hijos de Dios, ahora eran hijos del diablo, de Satanás. Miren lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos en Juan 8:44. Él les dijo así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no solamente que el ser humano rompió su relación paterna
con Dios, sino que ahora fue adoptado, ¿no? Fue incluido en la familia de otro padre, Satanás, el diablo. Entonces eso es pues irse de un extremo a otro, y eso es lo que pasa con la humanidad. Por eso es que nosotros vemos tanta maldad, tanta perversión, porque estas personas solo siguen los pasos de su padre, el diablo. Y estamos hablando que el Señor le estaba dirigiendo estas palabras a los fariseos, los maestros de la ley, los rectos, los morales, ¿no? Sin embargo, el Señor les dice, ustedes son simplemente unos hijos del diablo, ¿no? Porque lo que ustedes hacen es lo que demuestra lo que son. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Pero qué maravilla, mis hermanos, que todo esto que ocurrió, el Señor Jesucristo lo vino a cambiar. El Señor Jesucristo vino a darnos una vez más acceso al Padre. Nos mostró el camino de regreso al hogar. Juan 14:6, ¿qué dice? ¿No? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él les dice, yo soy el camino. Ahora a través de mí van a poder volver al hogar. El Señor Jesucristo se puso entre Dios y los hombres para darnos un camino de regreso al hogar. Incluso Él motivaba a sus discípulos y a sus seguidores a entender el concepto de que Dios es nuestro Padre, de que Dios puede volver a ser nuestro Padre como lo fue con Adán y con Eva. Miren Mateo 6:9, cuando Él les enseña a orar a sus discípulos, el Señor les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces el Señor les está diciendo, pueden volver a llamarle Padre al Creador. Ya no tengan temor, porque ahora son hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, ¿no? Entonces, bueno, tantas cosas que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos, pero sobre todas las cosas, que somos una vez más hijos de Dios. Gracias a Dios por su maravillosa salvación y por su gracia, mis hermanos. Sigamos, ahora vamos a Génesis 3:9, vamos a ver qué más ocurrió. Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, al estilo de un niño pequeño, Adán y Eva se habían escondido pensando que Dios no los podría ver. Pero Dios es omnipresente. Él sabía dónde estaban estos dos hijos suyos. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, ¿no? Sus ojos están en todos lados. Entonces, ¿por qué el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? No es que Dios estaba buscando, ¿no? Hey, Adán, ¿dónde estás? No. La pregunta era una pregunta reflexiva para Adán. Adán, ¿dónde estás? Es decir, ¿a dónde te llevó tu pecado? Estaba buscando una confesión, ¿no? Estaba buscando que Adán se dé cuenta a dónde lo había llevado su pecado. Ahora, es interesante también que el Señor preguntó por Adán, ¿dónde estás tú? Aunque el problema había empezado por Eva, Dios confirma la responsabilidad que tenía Adán, porque Él le había dado el encargo de cuidar y de guardar el huerto. Entonces el rector vino a pedir cuentas a aquel que le había dado la autoridad. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto también? Que nosotros los esposos somos responsables delante de Dios, siempre, por todo lo que ocurre en nuestro hogar. Usted es el sacerdote, usted es el pastor, como ya lo hemos venido diciendo, y Dios pedirá cuentas a usted en primer lugar. Aunque cada uno da cuenta de sus pecados, nosotros como esposos, como padres, tenemos una mayor responsabilidad de lo que ocurre en nuestros hogares. Ahora vamos a ver la respuesta de Adán. Versículo 10 de Génesis 3. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto,
y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La voz de Dios, mis hermanos, produce dos cosas que parecen que fueran lo mismo, pero son diferentes. Produce miedo o produce temor. ¿Qué es lo que dice Adán que tuvo? Él tuvo miedo, ¿no? Dice, y tuve miedo. Pero el miedo se siente cuando uno está haciendo lo malo, cuando uno está siendo reprendido. Pero, ¿cuál es la diferencia entre miedo y temor? Que el temor es un temor reverente. Uno teme cuando está delante de la presencia de Dios. Por eso dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por no temer a Jehová, ahora Adán tenía miedo de Jehová. ¿Se da cuenta la diferencia? Si no tenemos temor de Jehová, luego vamos a tener miedo a Jehová. Entonces nuestro corazón es el que nos va a indicar si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, mis hermanos. Así que debemos nosotros inculcar en nuestros hijos, mis hermanos, el temor a Dios, no el miedo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? El error que cometen muchas madres, que dicen, cuando venga tu papá, le voy a decir para que te pegue, para que te castigue, para que te dé una buena, ¿no? A veces hacemos lo mismo, y ¿qué es lo que ocurre en casa? Que el niño está todo el día pensando, ¿a qué hora llega mi papá? ¿A qué hora llega mi papá? Porque a esa hora me toca, ¿no? Se está preparando, se está poniendo 2, 3 pantalones. Y a veces como seres humanos hacemos lo mismo con nuestros hijos con respecto a Dios. Y le decimos, Dios te va a castigar. Eres un pequeño pecador, pequeño filisteo, ¿cómo entraste a mi familia? Entonces, estamos inculcándole miedo de Dios. Eso no es una forma sana de dar una imagen paterna de Dios a nuestros hijos. Tenemos que inculcarle temor reverente. Es decir, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Padre, y así como tú respetas a tu Padre, tienes que respetar a Dios. Cuando yo no te veo, Dios te ve, porque Dios está viendo a los buenos y a los malos en todo lugar. Entonces uno no tiene que inculcar miedo a Dios, sino temor de Jehová en el corazón de nuestros hijos, mis hermanos. Amén. Eso es lo correcto. Ahora, como ustedes pueden ver, dice aquí que Adán reconoce que estaba desnudo y se escondió. Con la entrada del pecado, mis hermanos y hermanas, se desarrolló en nosotros ese sentido de vergüenza a que se vea nuestro cuerpo desnudo. Y eso es completamente correcto, ¿no? Ahora, a nivel de casados, ¿no? Uno sabe que va a ver el cuerpo de su cónyuge, de su esposa, de su esposo, más de una vez desnudo, pero sigue habiendo ese sentido de pudor, ese sentido de vergüenza, de que uno quiere cambiarse de ropa solo, ¿no? Entonces es normal que uno sienta ese tipo de vergüenza. Mis hermanos, la desnudez debe ser algo privado y debe ser tratado con seriedad. Y vamos a hablar un poquito de este tema de la desnudez, porque este tema afecta a la iglesia también. Afecta a la familia, afecta a la iglesia. La desnudez debe ser privada, y las personas que muestran su cuerpo sin vergüenza se están rebelando voluntariamente en contra de la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué fue lo primero que sintieron Adán y Eva cuando pecaron? Vergüenza de estar, ¿qué cosa? Desnudos. Hermanos, cuando usted ve en la palabra de Dios, la influencia demoníaca está generalmente relacionada a la desnudez. Cuando hay demonio, hay desnudez. Entonces, esto habla de lo que ocurre. La influencia satánica en el mundo hace que las personas quieran estar cada vez con menos ropa que con más ropa, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con la forma en que nos vestimos y que dejamos que nuestros hijos se vistan, mis hermanos. Hay muchos mandatos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted lee Levítico capítulo 18 y Levítico capítulo 20, son dos capítulos que hablan específicamente de no ver la desnudez de absolutamente nadie en su familia. Dios prohibió, es algo privado, es algo sagrado, algo santo. Ver las partes privadas de otra persona es pecado. Entonces Dios estaba advirtiendo esto.
Pero esto incluye aquellos que también muestran más de lo necesario, ¿no? Porque a veces hay algunas, sobre todo hermanas, y discúlpenme que las tome como ejemplo, pero algunas hermanas justifican sus escotes, ¿no? Escote en la espalda, el escote hasta por acá arriba, el escote en el pecho. Mis hermanas, tengan muchísimo cuidado, eso no está bien. Mostrar más de lo necesario es caer en el pecado de la desnudez, de la vergüenza. Entonces, tengan no solamente por ustedes cuidado, sino también no lleguen a ser piedra de tropiezo a sus hermanos varones en Cristo, ¿no? Porque eso es algo con lo que el hombre tiene que batallar también. Ustedes pues son la fuente de la tentación en ese momento. Recuerdo un pastor amigo que me contaba que había una mujer que venía a su iglesia y por un buen tiempo estuvo yendo, y iba en minifalda y se le sentaba al frente, en primera fila, y le cruzaba las piernas. Era el mismo diablo, me decía Samuel. Era Satanás ahí, sentada ahí frente a mí, para distraerme durante todo el mensaje. Eso es algo, pues, una fuerte tentación para el hombre más santo de la tierra, mis hermanas. Así que no crean que porque somos cristianos hemos dejado de ser hombres, ¿no? Entonces, por eso tengamos cuidado tanto los varones como las mujeres también. Ahora, hay un tema también aquí, por ejemplo, amamantar a los bebés. Eso también es desnudez. Ha habido una lucha, incluso las feministas han hecho campañas, han hecho tremendos alborotos porque se permita amamantar públicamente a los niños en cualquier lugar, diciendo que es un derecho, que es algo natural, pero seno es seno, esté con un bebé ahí o esté sin un bebé. Entonces, por eso es lo más correcto es que si la mujer tiene que amamantar a su niño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cubrirse o irse a un lugar donde esté ella en privado, porque sigue siendo, aunque es la fuente de alimento de su hijo, sigue siendo un pecho desnudo y va a ser una fuente de tentación para cualquier hombre ver ese cuerpo. Entonces, mis hermanos, no se trata de que estamos en contra del derecho de amamantar libremente. Sí, lo puede hacer, pero con pudor. Lo puede hacer con pudor. Ahora, mis hermanos, nuestra conciencia nos indica que no está bien mostrar nuestros cuerpos desnudos. A veces uno dice, ¿no? ¿Y qué pasa con estas tribus allá en los lugares alejados de la civilización, donde todos andan desnudos? Déjenme decirle que esas personas se están rebelando en contra de su conciencia. Esas personas no tienen justificación delante de Dios para lo que están haciendo. Les voy a contar un ejemplo de un misionero que nos contó. Dice que ellos llegaron a evangelizar a una de estas tribus alejadas de la civilización. Y pues todas las mujeres andaban pues sí con un taparrabo, y los hombres también, pero las mujeres como siempre con los pechos al aire. Entonces las misioneras llevaron camisetas y les dieron camisetas a todas las mujeres de la tribu y trataron de explicarles de que mantengan cubiertos. Al día siguiente, cuando amaneció y salieron todas las mujeres con las camisetas, todas le habían hecho huecos en los dos senos. ¿Ya? Entonces la misionera casi se desmaya cuando vio eso. ¿Por qué? Porque ellos, por el hecho de que estaban amamantando, decían, esto no es práctico, ¿cómo le voy a dar con esa cosa ahí? Bueno, hay formas, tenemos que buscar la forma. Entonces se dan cuenta, simplemente cuando no queremos, no vemos la forma, pero tenemos que ser instruidos de la manera correcta. Mis hermanos, la desnudez es privada, y si usted está casado, su desnudez es el privilegio de su cónyuge, de su esposo y de su esposa. Amén. Ok, sigamos. Vamos a volver al texto. Dice, a pesar de que Adán a pesar de todo, Adán habla en primera persona con valor. No solamente vamos a ver las cosas malas, ¿no? Por decirlo así, de Adán. Vamos a tratar de buscar cosas buenas también en este hombre, porque le hemos dado, desde que empezamos, con un garrote al pobre Adán, a la pobre Eva. Entonces, ¿qué podemos destacar aquí en esta respuesta?
que Adán en primera instancia no trata de esconderse detrás de Eva, sino que valientemente dice, oí tu voz, está hablando en singular, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No trató de esquivarse inmediatamente y respondió con valentía. Así que él dijo, oí tu voz, tuve miedo, me escondí. Y luego dice Dios en Génesis 3:11, veamos la respuesta de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dos preguntas bastante claras, bastante específicas. En primer lugar, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En segundo lugar, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ahora, una vez más, Dios está haciendo estas preguntas no porque Dios no sabía lo que estaba ocurriendo. Él quería confesión, quería que haya una declaración de pecado en ese momento. Esta era la forma en que Dios estaba buscando que Adán confiese su pecado. Era el momento oportuno para que Adán postre sus rodillas y diga, Señor, he fallado, pequé, aquí estoy. ¿No? Pero ¿qué pasó? Ya vamos a ver cómo respondió Adán a estas preguntas del Señor. Pero vamos a hacer una reflexión aquí para los que somos padres. Si usted se da cuenta, lo que Dios pregunta a Adán es, ¿quién te enseñó y has comido? El Señor no le pregunta, ¿por qué comiste? ¿No? ¿Por qué lo hiciste? Cuando usted, y le voy a hacer, esto es un consejo para los padres y las madres. Usted nunca le pregunte a sus hijos, ¿por qué hiciste tal cosa? Porque cuando usted le pregunta a su hijo, ¿por qué hiciste tal cosa?, le da chance a su hijo a que invente excusas inmediatamente. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Porque él me pegó primero. Ah, ya, está bien. Y quedaron empates entonces. No. Uno tiene que ir y preguntar, ¿qué es lo que hiciste? Le pegué a mi hermano. ¿Está bien lo que acabas de hacer? Es que él me pegó primero. La pregunta es, ¿está bien o está mal lo que acabas de hacer? Está mal. Ok, entonces voy a castigarte porque aún sabiendo que está mal lo que acabas de hacer, lo hiciste. ¿Se dan cuenta? Pero si usted va, ¿y por qué le pegaste? No, es que él me jaló el pelo. Ah, entonces le voy a dar a los dos. No, son formas equivocadas de disciplinar, son formas incorrectas de llevar y de resolver estos conflictos entre nuestros hijos, mis hermanos. Y Dios nos da el ejemplo aquí. Él pregunta qué es lo que ha pasado. Él quiere aclarar lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Para no darle chance a que respondan con excusas. No, Dios no pregunta ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? No. Porque cuando usted pregunta así, usted le da chance a sus hijos a que inmediatamente inventen excusas para sus pecados. Esto nos ayuda, mis hermanos, a definir en la mente de nuestros hijos que pecado es pecado, no importa lo que lo haya ocasionado. Usted le pregunta, ¿qué hiciste? Mentí. ¿Mentir está bien o está mal? Está mal. Entonces vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí no hay manera de introducir una excusa que me libre de mi castigo. ¿Ok? Eso es lo que Dios nos muestra su ejemplo. Ahora, analicemos la respuesta de Adán. Génesis 3:12. Dice, y el hombre respondió, y presta atención a esto, la mujer que me diste. Se me cae otra vez del pedestal Adán, ¿no? Yo que estaba tratando de levantarle un pedestal al pobre, otra vez se me cae. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué respuesta, ¿no? Qué respuesta. ¿Por qué? Le está echando la culpa a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste. O sea, ya lo entiendo, Adán. Tú no tuviste la culpa. Yo tuve la culpa en primer lugar porque creé a Eva
y luego Eva te engañó, ¿no? Sí, está bien, tú quedaste excusado de tu pecado. No, Dios no es alguien a que podemos engañar fácilmente, ¿no? Esta respuesta muestra una vez más la inmadurez espiritual y el pecado que ya estaba presente en el corazón de Adán. Estas respuestas no eran las respuestas que Dios había demandado. En primer lugar, no respondió quién le había enseñado que estaba desnudo. Esa era la primera pregunta que Dios hizo, ¿se dan cuenta? Dios que preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán no responde esa pregunta. Y la segunda pregunta dice, en segundo lugar, en vez de responder que sí había comido, simplemente le echa la culpa a la mujer y a Dios. En otras palabras, Adán se declaró en este juicio, se declaró inocente antes de ser juzgado, ¿no? O sea, yo me lavo las manos, no fue mi problema, yo estaba tranquilo aquí en el huerto, poniéndole nombre a los animalitos, cosechando las frutitas, apareció esta mujer y vino con ese fruto, comí, pequé, o sea, estaba lavándose las manos y buscando sus excusas. Mis hermanos, esta no era la confesión de pecado que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando a un pecador que confiese su pecado y que caiga de rodillas delante de Él y diga, Señor, he pecado. Así como David en el Salmo 51:4, después de que ocurrió todo ese desastre que hizo con esta mujer, la mujer de Urías, Betsabé, una vez que David pasó por todo el proceso del pecado, más la consecuencia del pecado, todo el tiempo que él estuvo separado espiritualmente de Dios, ¿qué es lo que él dice? Y escribe un salmo en base a esa experiencia personal que tuvo con Dios. Y él le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso era todo lo que Dios esperaba. Señor, sí, aprendí que estaba desnudo porque comí del fruto. Sí, te he desobedecido, contra ti he pecado. Pero esa confesión no salió de la boca de Adán en ningún momento. Ahora, por otro lado también, Adán entendió que Eva había tomado esta decisión de manera independiente porque él le llama la mujer que me diste. Y según el patrón bíblico que hemos venido viendo hasta ahora, cuando a Eva se le llama la mujer, ella ha actuado en independencia de su esposo. Él no le llama mi esposa me dio de comer, sino la mujer, porque ella actuó como soltera, se metió en ese problema y luego me metió a mí en el problema junto con ella. Entonces, mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy con la confrontación que hubo entre Dios y el pecado de Adán. La próxima semana vamos a ver ahora cómo es Eva llevada al estrado y va a tener que rendir cuentas delante de Dios por lo que había hecho.